Vamos a hablar de la crisis alimentaria que según varias organizaciones humanitarias sería generada por la emergencia climática, como ya lo veníamos hablando con Rosa Pérez en revista de prensa. Más de 12 millones de muertes en todo el mundo están asociadas a factores de riesgo ambiental cada año, según el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa. Esto de cara a la cumbre climática COP26 que comienza este domingo en Glasgow, y el programa también de Naciones Unidas para el Medio Ambiente informó que si bien los países han prometido reducir las emisiones de estos gases de efecto invernadero, todavía existe una gran brecha entre esas promesas y lo que se necesita para realmente evitar las peores consecuencias de esta crisis climática. Para ello, quiero entonces saludar a nuestro primer invitado al día. Él es Carlos Aguilar, responsable regional de justicia climática para América Latina de Oxfam. Carlos, gracias por estar aquí con nosotros en Directo América de France 24. Me gusta, ¿no?, ese nombre que le han puesto a esta oficina, Justicia Climática. Le quiero preguntar si es cierto entonces que el cambio climático está generando esta crisis alimentaria en todo el mundo. Muchas gracias, Raúl. Miren, creo que es muy importante entender que estamos en medio de una crisis climática en este momento a nivel global. Los efectos de esta crisis son diferenciados, están relacionados con las políticas que se aplican a nivel local o a nivel nacional, pero también por referencia a los problemas de desigualdad y pobreza que se viven en los países. Y esa crisis se desarrolla en un contexto muy complejo debido a la crisis pandémica que también vivimos, lo que aporta una enorme presión sobre los alimentos y sobre los recursos naturales o recursos estratégicos para la recuperación económica de nuestros países. Carlos, hablabas de un punto muy importante, es la disparidad, la desigualdad. Y es que mire este dato, el 2% de la riqueza de Elon Musk podría resolver el hambre mundial. Eso lo dijo el director del Programa para la Escasez de Alimentos de la ONU. Imagínense cómo se puede solucionar esta disparidad. El tema del problema alimentario, como el de la crisis climática, debe ser resuelto con decisiones políticas. El problema es que en muchos sentidos existe la falta de interés o incluso de voluntad política de gobiernos estratégicos para encaminarse por los rumbos de soluciones que se requieren en torno a esta situación. Sabemos que el problema del hambre no es un problema de escasez de alimentos, es un problema de distribución y obviamente en algunos países es un problema de acceso a la tierra, un problema de políticas para apoyar a los pequeños productores y campesinos y campesinas. Y sabemos que todo esto está relacionado profundamente con la desigualdad y la pobreza y, por qué no decirlo, también con la violencia que se vive en nuestros países. Que exactamente también genera desplazamiento de estos agricultores para poder cosechar las tierras y pues alimentarse y vender sus productos. Pero le quiero volver al tema de la COP26. ¿Qué va a pasar en Escocia respecto a la seguridad alimentaria generada por el cambio climático? ¿Usted ve que sí realmente se pueden tomar medidas necesarias y efectivas que se apliquen en nuestros países y en todo el mundo para resolver este problema? O como también lo decía el primer ministro británico Boris Johnson, va a ser otra cumbre de puro bla, 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 también como lo decía Greta Thunberg, la activista climática. Bueno, las medidas son urgentes y están todos los documentos, informes del panel de expertos internacionales sobre cambio climático insistiendo en la necesidad de que estas medidas se adopten cuanto antes por los efectos que puedan tener sobre las poblaciones más vulnerables a nivel del planeta. Entonces, nosotros sí estamos trabajando por presionar a los gobiernos representados en la COP26 para que ellos adopten responsablemente las medidas que se necesitan, primero para mantener la temperatura del planeta no superior al 1.5 grados, que sería fatal y rebasaríamos todos los límites en términos de temperatura planetaria. Y segundo, en relación con algunas medidas de financiamiento climático y también relacionadas con el apoyo a las poblaciones que están sufriendo los efectos más desastrosos en materia de la crisis climática. Carlos, le quiero preguntar entonces cuáles son las regiones y los alimentos más afectados en torno a esta crisis climática, que ya se está empezando a afectar. Como le decía al inicio, los efectos de esta crisis climática son diferenciados. América Latina es una de las regiones más afectadas por la crisis climática, a pesar de que es una de las regiones que menos contribuye en términos de emisiones de gases de efecto invernadero.
y eso es una disparidad importante de considerar en el marco de las negociaciones internacionales. Es muy importante para nosotros el tema alimentario porque sabemos que regiones como Centroamérica o el Caribe están sufriendo una enorme presión alrededor del tema del hambre, están sufriendo una enorme presión por algunos fenómenos climáticos extremos que están generando incluso migraciones, como usted lo mencionaba también al inicio de esta nota, y nos preocupa particularmente el impacto que eso pueda tener sobre las mujeres y los jóvenes. En ese sentido, queremos remarcar la importancia de que se preste una atención especial a estas poblaciones y que los gobiernos actúen pronto frente al drama que ya viven estas poblaciones en los países de América Latina. Carlos, estamos en un retroceso en la lucha contra el hambre mundial. Alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible queda fuera del alcance de cara al año 2030. No quiero ser pesimista y quiero pensar que vamos a seguir luchando y vamos a seguir esforzándonos por alcanzar los acuerdos que se requieren, ¿no? Y una muy buena noticia es que muchas de las medidas que se deben adoptar en materia de adaptación y resiliencia ya están siendo desarrolladas en las comunidades, en nuestros países, justamente lideradas por comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, lideradas por las mismas mujeres. El problema es que muchas veces estas personas se ven incluso amenazadas en sus condiciones de vida y en su vida física por las políticas y por las medidas que se adoptan en nuestros países. Y por eso es muy importante, por ejemplo, el marco del Acuerdo de Escazú, no quisiera dejar de mencionarlo, porque es muy importante todo el tema que tiene que ver con la información, la transparencia y la participación, perdón, de la sociedad civil en las soluciones a este tema. Una última pregunta, más que todo pregunta reflexión. Carlos, alimentos básicos fuera del alcance de unas 3.000 millones de personas. Además, se estima que el hambre aguda mata a 11 personas por minuto, mientras el COVID, imagínense, mata a 7 personas por minuto. 189 millones de personas podrían verse sumidas en hambruna a corto plazo. ¿Usted está de acuerdo con esto? Sí, bueno, Oxfam mismo ha publicado varios informes importantes sobre el drama del hambre y estamos alertando sobre esta situación que se está viviendo. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura, la FAO, también ha venido alertando sobre esta situación. Buena parte de los alimentos se pierden en procesos de comercialización o debido a distintas dificultades que existen en los países para que estos alimentos lleguen a la población que lo requiere y se requiere voluntad política para resolver esta problemática. Se requiere políticas que se enfoquen en el apoyo a la agricultura de baja escala, a los ciclos cortos de producción y comercio, a los mercados campesinos, como conocemos en nuestros países, y se requiere poner atención a las soluciones que están brindando las comunidades campesinas en toda América Latina.